Tengo una postura un poco extraña, pero es que lo que quiero es que se vea. Si te preguntabas como yo cómo pueden echar estos grifos agua hirviendo al instante, filtrada y con gas, porque llevan estos sistemas en la parte interior. Porque la inducción que está oculta, está invisible, cuando está funcionando se pone aquí en color rojo. Alucinante. A esta pieza de diseño, que es que, de verdad, sinceramente creo que es preciosa. Quédate con esta pieza de fin, que fíjate, se va levantando. Dame un instante que creo que acaba de terminar el lavado, ¿eh? Un segundo, que voy a mirar cómo va la lavadora. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas TJR y quiero decirte algo. ¿Sabes qué? Estoy en la Feria de Valencia, en Espacio Cocina City, del evento nacional por excelencia de cocinas. Y quizá no te has podido acercar, no te ha dado tiempo, no lo has visto, no te preocupes, que aquí estoy yo para enseñarte todo lo que pueda. Hay más de 60 expositores, es completamente imposible que te los enseñe todos. Pero he visto cosas muy interesantes que me gustaría compartir contigo, así que si quieres, acompáñame en este programa especial. Venga, el primer stand que nos encontramos es el stand de Bora, un stand precioso, así como en madera, tiene un container detrás y presentan una novedad en el fregadero que creo que si no cuento esto, exploto, así que acompáñame porque esto sí que es interesante. Vale, este fregadero tiene el problema que tenemos todos en nuestras casas y es que muchas veces cuando terminamos de cocinar resulta que queda el fregadero sucio. ¿Qué ha inventado esta gente de Bora? Ha inventado un sistema para que se autolimpie. Voy a ver si me consigo hacer un sitio porque, como te digo, estamos en la feria y hay mucha gente y conseguir accionarlo. Perdón, ¿os importa un momentín para el fregadero? Gracias. Vale, aquí está la pieza. Fregadero de 50 por 40. Todo por aquí va a salir el agua. A ver si me acuerdo cómo era. Vale, mira, es así. Tengo una postura un poco extraña, pero es que lo que quiero es que se vea. Entonces, tira el agua, limpia completamente y algo que me parece súper interesante es que el material del que está hecho el fregadero consigue que el agua vaya resbalando, resbalando, resbalando y se seca por completo. Además, presentan su nuevo grifo, que también me parece bastante bonito. Tiene una forma en L muy disruptiva y, como no, una lucecita con un LED en el que, dependiendo de la temperatura, va cambiando rápidamente de color para que sepas en qué temperatura tienes el grifo. Madre mía, y estaba a punto de marchar de aquí sin enseñarte la lámpara Horizon, que es una locura. La tengo grabada en otro vídeo de YouTube, así que no voy a entrar en demasiados detalles. Quiero que sepas que funciona simplemente pasando la mano, la apagas y la enciendes, y si le hago así, cambia la temperatura de la lámpara. Puedes encender la parte de arriba, solo la parte de abajo o las dos, pero lo increíble de la lámpara Horizon de Bora es que con un único dedo sube o baja donde la necesitas, con lo cual te puede dar la luz exactamente donde quieres. Madre mía, que casi se me olvidaba. Este es uno de los hornos más flipantes que yo he visto y no es por la pantalla táctil, que el que me conoce sabe que me vuelve loco los botones. Tío, Fran, mira, y te hace croissants, tiene galletas. Uno es por la estética, porque me parece brutal. Dos, porque es un horno preciso que hace al vapor, que puede cocinar no sé cuántas cosas más, que se autolimpia y además viene como ensamblado en este marco negro que me parece de un diseño impresionante. Por cierto, si lo pones más abajo, han pensado también en esto, mira, puedes levantar la pantalla. Imagínate que yo lo tengo aquí abajo, puedes levantar la pantalla. Y como último dato más loco de este horno de Bora, es que aquí utiliza los mismos filtros que tienen las placas de Bora para que cuando cocines al horno tampoco huela. Buah, me encanta. Han sacado hasta las tarteras que vienen con este corte para colocarlo y orientar hacia adentro. O sea, súper guay. Ah, y el filtro le puedes cambiar el color. Me encanta. Oye, por cierto, me preguntáis tantísimas veces, sobre todo en Instagram, Dani, ¿cómo haces esos diseños, esos render tan guays? Pues mira, los hago con ellos. Esta es la empresa que nos lleva todo el software de diseño, Thinkling. Y te digo una cosa, las personas que están aquí son los compañeros de CJR. Saben que ando por aquí grabando, pero no saben que vengo. Vamos a atracarlos en directo, ven. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Aquí aprendiendo mucho. Vale, solo quería saludaros
si os dais la vuelta y se lo dais a la cámara, que estamos haciendo el programa de la feria. Aquí está el equipo CJR. Siempre le digo a todo el mundo, mira, aquí se puede ver en la pantalla. Así es como se diseña una cocina. Buenos días. Hola, buenos días. Trabajamos siempre en 3 pantallas. La primera es con un plano en planta. Aquí estamos viendo como toda la vista de la cocina. Tenemos un alzado y una perspectiva. Esta se puede girar. ¿Nos la giras? Mira. Por ejemplo. Y lo que quería es que también hicieras con la cámara un movimiento dentro de la cocina. Mueve la cámara. Entonces nosotros al trabajar en 3 pantallas estamos viendo ya como una previsualización del render final, estamos viendo la planta y estamos viendo también el alzado. Y con esta información de aquí le vamos cargando todos los muebles y con esto conseguimos hacer los diseños tan chulos que soléis ver en Instagram. Vale, os he traído también hasta el stand de Quaker, creo que es interesantísimo. El grifo que tengo en mi casa, el que tengo en la tienda, ya sabéis que estoy bastante fascinado con esta tecnología, pero tengo la oportunidad de enseñaros así como muy rápidamente todos los modelos y todos los acabados. Hay uno dorado que flipas, ven, tengo ahí todos los grifos, pero antes vamos a atracar al cocinero en directo, a mi amigo Asier. También para lo mismo. Chef, buenos días. Tenemos ahí a los cocinólogos y a las cocinólogas de medio mundo. ¿Le damos los buenos días? Buenos días. O buenas Aquí tardes, estamos. depende a qué hora lo vean, ¿verdad? Eso es. Este hombre nos ha alimentado y nos ha dado de beber durante todos los días incansable, mi amigo Asier. Como tiene que ser. Muchas gracias. Mira, aquí están todos los modelos representados y todos los acabados también representados. El primero que tenemos es el front. Mola mucho, 270 grados de movimiento y el clic, clic, clic parece como una caja fuerte. Me mola mucho. Luego tenemos también los Classic Fusion Square y tenemos Fusion Round. Estos grifos son fantásticos para una isla porque tienen un movimiento de 360 grados. Se activa aquí y aquí se selecciona la temperatura. Mira, este es el color dorado que te decía. ¿Te atreverías a ponerlo en tu cocina? Yo mira que soy atrevido, pero todavía yo creo que no. Y aquí tenemos los últimos, el modelo Flex. Este es el que tengo yo en mi casa y me mola mucho porque es extraíble. Y el otro día hacía una broma, mira, me ponía aquí y decía que esto era como un pistolero cuando estás en el oeste, que cargas así las pistolas y vamos, ¿dónde está? ¡Taca! ¡Taca! Muy bonito los grifos del Quaker. Si te preguntabas como yo cómo pueden echar estos grifos agua hirviendo al instante, filtrada y con gas, porque llevan estos sistemas en la parte interior. Tan precioso, cuando pasas llama la atención con la lámpara y las cocinas de exterior. Voy a enseñarles los detalles a todos los cocinólogos. Vengo luego, ¿vale? Nos vemos. Buen día. Es que es brutal este lugar. Mira qué bonito. Tiene una parte de diseño que me encanta, pero lo que más me mola son las cocinas de exterior. Un fanático de mi jardín, ¿cómo no me iban a gustar a mí estas cocinas? No te voy a hablar demasiado de las cocinas de Reker de exterior porque tienes un programa completo que te dejo por aquí la etiqueta. Lo que te voy a enseñar es la actualización que han hecho que me mola muchísimo. Mira la tira de LED. Imagínate esta cocina en tu jardín por la noche iluminada. Qué preciosidad tiene que ser. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué está aquí rojo? Porque la inducción que está oculta, está invisible, cuando está funcionando se pone aquí en color rojo. Alucinante. Buah, me encanta este cubertero, te lo enseño ahora. Pero fíjate, esto es algo que he visto mucho en la feria. Terminar en redondo y ya a los que les gusta complicarse y subir el nivel, le hacen estas rigas de arriba abajo. Me han estado explicando a la familia de Reker que esto se hace a medida, así que lo pueden hacer en cualquier tamaño de la isla. Lo que te decía el cubertero... Cosas de la feria, pero me encanta. Mira, vente por aquí, Fran, ponte un poco más aquí. Vale. Te cuento. Según lo abres, o sea, es que me parece fascinante. Los cocinólogos como yo, que viven por el mueble de cocina, esto es un detalle, espero que se aprecie bien. Lo voy a abrir un poquitín más. Mira, viene como trabajado con gubia, o sea, me parece espectacular este acabado. Cómo huele a madera natural cuando lo abres, una locura. Y algo que le decía a mi equipo es que me gustaba mucho la distribución interior. Mira, quédate con esta idea.
una zona para todos los cuchillos, esos buenos de cortar que tienes para el día a día. 1, 2, 3 y 4 piezas para el cubertero. Una más grande para los cuchillos más grandes, las espátulas, etcétera, etcétera. Y luego pequeños lugares para otros accesorios de cocina más pequeños y otros 2 más en grande. Me encanta. Sobre todo, el olor a madera. Espectacular. Os quiero traer a uno de los stands que más me ha gustado en la feria. Es el de mi amigo Jesús, de Cocina Sola, porque tiene unas piezas desarrolladas por ellos que son impresionantes, como el perfil de metal en estas puertas o como unos módulos de 2,75 metros de alto y 75 centímetros de ancho. Pero quiero que veas esto, mira, con pulsador, puerta suelo, que me parece súper fascinante, bisagra de prácticamente apertura completa. Déjame que abra el otro. Porque mira, perdona, si vienes de la compra y aquí no te entra todo lo que necesitas para la semana, entonces igual es mejor que no vayamos al restaurante. No, es broma, pero fíjate qué pedazo de muebles con cajones interiores, como a mí me gusta, y la madera. Y luego necesito que alguien me ayude a ponerle nombre a esta zona de aquí. 2,75 metros de alto también, 2,40 metros de ancho y es un desayunador. Es una zona para dejar bebidas, es una zona para hacer cóctel, es una zona de transición entre la cocina y el salón. Necesito que me ayudéis a ponerle nombre a esta pieza de diseño, que es que, de verdad, sinceramente, creo que es preciosa. Le doy la enhorabuena desde aquí porque es que es fascinante lo bien ejecutado que está. Todo convecto en la parte de atrás, el perfil de iluminación, los estantes regruesados, la luz por la parte superior, tiene un gusto, tiene un color muy bonito. Bueno, hemos venido, quiero enseñarte otra parte de aquí, una zona muy conceptual y muy bonita. Pero es que Nerea estaba preocupada por las sillas. Fran, por favor, quiero que Nerea coloque la mesa y veáis lo bonito que tiene en el stand. Dale, Nerea, ¿cómo va esto? No se te oye, que tengo yo el micro. Tú solo coloca. Ahí, ¿cómo van? ¿Van así? ¿Ok? ¿Yo te puedo ayudar? No, no van paralelas. Ah, no van paralelas. Vale. Ya está. Qué bien resuelta tienen esta zona. La verdad que tiene un gusto muy bonito. Me encantan los acabados. Además, me recuerdan mucho también a los que trabajamos nosotros habitualmente para nuestros proyectos de cocina. Módulos altos de 126 centímetros. Te abro este y te abro este para que veas el pedazo de mueble que puedes hacer si realmente tienes la altura suficiente. Y me ha llamado la atención también todo el panel, que debe de ir con 1,90 m aproximadamente, con los estantes a modo decorativo. Me decían por el pinganillo, Dani, nuestra última incorporación, colocamos el cajón de la parte superior también en porcelánico. Pues aquí lo tienes, muy bonito. Fran, mira la que tenemos liada detrás. Venga, que nos vamos para el otro lado. ¡Ey! Solo dame, nada, menos de un minuto para darte las gracias por estar viendo este programa. Para nosotros es muy importante, pero mira, yo que soy un loco de las estadísticas, estaba viendo que en el año 2024 el 66,5% de las personas que ven nuestros programas, ostras, es que no me lo creo, no están suscritas al canal. Entonces, si de alguna manera quieres darnos las gracias por todo el contenido que hacemos, para nosotros es súper importante que le des ahí al botoncito, te suscribes, estás en la última en el mundo de las cocinas, no fallarás en tu próximo proyecto y además tendrás todas las semanas contenido nuevo. Y si te está gustando este vídeo, dale a like, que para nosotros también es muy importante. Venga, te dejo. Nos vamos a Valencia otra vez. Os he traído hasta el stand de Daqua. Son los grifos que normalmente veis en el canal. Tiene unas piezas preciosas de color que yo no he tenido la oportunidad de grabarlas. Voy a aprovechar y te voy a enseñar un accesorio que te va a volar la cabeza. Acompáñame. ¿Qué me dices? Todos estos colorines. A ver, para los más atrevidos, en un proyecto de cocina pueden quedar fantástico. Y tengo detrás otros colores que yo creo que en una lavandería o en una pieza así también quedarían increíble. Fíjate, imagínate de la lavandería y pon este grifo en color azul o este en este verde menta. Me parecen impresionantes. Fíjate, me llama la atención porque tienen las piezas, los accesorios aquí como tipo joyas, como un joyero, para que las cojas
y las puedas probar. Hostia, pesa, Fran, mira, prueba. ¿Pesa? Sí, se ve que es bueno. Y es que este es uno de los modelos que han incorporado al catálogo. Una pieza muy bonita que la tienes con la palanca recta o con la palanca en forma de anillo. Muy bonito, con un cristal justo aquí en el difusor. Le da un ambiente completamente diferente a este tipo de grifos. ¿Sabéis para qué es esto? ¿Nadie se lo imagina? Ven, habla aquí al micro, que solo tengo un micro. Es una junta para una pila de grifo, ¿no? Es una junta... Ah, saco. No, ¿qué más? Ahí. Te quedan 3 oportunidades. 2, perdón. Venga, no, que es broma. ¿Qué es? ¿Qué es? Habla aquí. No tengo ni idea. No tiene ni idea. Otra menos. Última, ¿qué es? ¿El borde de la pila? ¡Ah! ¡Vamos! Acertó, porque ¿sabes lo que es esto? Muchos de nosotros tenemos miedo a colocar un fregadero bajo encimera. ¿Por qué? Porque es normal, todo el perímetro puede llegar a saltarse cuando estás fregando. ¿Qué hacemos en este caso? Mira, mira. ¡Plas! Ya está, solucionado. Tienes el perímetro, puedes fregar, oye, se le escapa, le da un golpe a una sartén, una tartera, ya no tienes por qué dejar el fregadero bajo encimera. Si tienes miedo a que se salte, con el accesorio de Daqua, más que solucionado. Que el vídeo lo estamos haciendo Fran y yo, pero tenemos Apoyo aquí a detrás. nuestro apoyo, a nuestra road manager, Estela. Os he traído hasta bocadillos de jamón. Ve, habla aquí, que igual no te oyen. Que les he traído hasta bocadillos de jamón. Estos chicos tienen que alimentarse. Porque gracias. no vamos a todo trabajar. A vosotros. Muchas gracias. Quería enseñaros uno de los stands más imponentes también de toda la feria, que es el stand de Cosentino. Fran, espera, que puso el café. Mi amor, ¿me lo sujetas? Gracias. Vale, ya estoy. Fíjate qué pieza tengo detrás. Tiene unos baños muy bonitos y os voy a enseñar uno de los nuevos colores, la colección RAW, que me vuela la cabeza. Ven, acompáñame. Este es el color que ya cuando lo vi en la fábrica me encantó. No me digas por qué, pero me enamoró. Es el RAW A. Es un Silestone y yo creo que es que me recuerda tanto al Decton. Ahí no lo podéis notar, pero tiene una textura tan agradable, mate, sin demasiada reflexión a la luz que me parece fascinante. Y esta la colección From, que es la colección XM, que lleva un montón de productos reciclados dentro, más de un 20% de vidrios, de PET, incluso lleva Decton dentro de la propia masa del Silestone. Este lo tenemos en el estudio y es precioso. Te enseño 2 baños, ven, mira, ven. El primero aquí, que lo tengo cerca, muy cerca. Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder hacerlo. Claro, me dirás, pero bueno, pero esto no es un baño. A ver, que es el stand de Cosentino, que lo tiene que hacer con su producto, solo faltaba. Pero fíjate, qué preciosidad. Como es Silestone, se le pueden hacer todas estas canales y darle un toque diferente. No te cometí con el Silestone, no pasa nada. Ven a ver este de Decton. Luego te enseño cómo están cocinando, ya verás. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con este baño? Todo en chepo, no me digas que no es impresionante. Y tenemos también todo el suelo terminado y rematado. Y la pared de la ducha, para darle este contraste, está terminada en acabado polar. Cruzo por aquí, porque aquí también tienen expuesta la nueva colección. Y necesitábamos más acabados en madera. Van a salir unos cuantos más súper bonitos. Y ahora te voy a enseñar la novedad absoluta que han presentado en la Feria de Valencia, en la Feria Nacional de España de Cocinas, que es la placa con inductor oculto. Ven, Fran, métete por este lado. Chef, disculpa, ¿eh? Hola, Con permiso. Muy bien, buenos días. Buenos días. Hecha en colaboración con Gaggenau, tiene las ruletas en la parte de atrás, se maneja. Y hacia arriba, por favor, lo podemos ver. ¿Podemos mover una sartén? Claro. Ostras, perdona, No la rayaré. Mira. Claro, se enciende la luz para que sepas. Va con la temperatura, va el color con la temperatura, porque ayer estaba blanco. Te indica si está caliente o no está caliente, por seguridad. Decton y Gaggenau con la placa de inducción invisible. ¿A qué hora hay que pasar para probar esto? Nada, en 20 minutos. En 20 minutos. Tienes lo que quieras. Fran, hay que darle caña al vídeo, que en 20 minutos empieza el rock and roll.
que no podía marchar sin enseñaros el luquillo. Viene con la riga, plena tendencia, súper bonito. Ahora ya va en serio, tengo dentro mi bata, mi casaca negra y blanca. Hoy no se me puede olvidar cogerla de cocinar ayer, sí. Voy a aprovechar que le estaba diciendo a los compañeros que hay una ventana de oportunidad, que no hay mucha gente en el stand de Antalya, porque aquí siempre ha habido, bueno, ríos de gente para enseñaros los detalles que más me gustan de este ambiente. Acompáñame otra vez. Ahora vengo y os enseño algunos detalles que me parecen muy interesantes, pero ¿cómo poder pasar por aquí y no enseñaros el taburetesilla que ha diseñado mi buen amigo Chimo Roca? Mira. Vale, quiero que me sigas. A ver, la palanquita, ¿dónde está? Aquí. Altura silla. Estoy en la mesa, estoy comiendo, todo va bien. Bueno, me pide aquí, un poco más alto. Vale, ahora imagínate que tengo aquí detrás la barra. ¿Cómo haría? Mira. Chimo pensó, vale, esto lo utilizo y lo abro y ya podría ser un taburete, pero parece que quedo colgado en el acantilado, ¿verdad? Esta es la pieza que cambia todo. Ahora ya estoy cómodo en una barra, ahora ya puedo estar aquí cómodo tranquilamente. Esta es la pieza que resuelve un problema histórico de qué compro, sillas o taburetes. ¿Cómo soluciono una isla que acaba en altura mesa? Con la pieza de mi buen amigo Chimo Roca. ¿Qué te parece? Me fascina de este ambiente la súper amplitud que tiene y poder llegar con vitrinas a todas estas alturas. La iluminación y los coperos, un detalle muy especial. Y me cuelo por aquí en medio. Solo quiero saludaros. Hola María, tienes aquí el micro. Estamos grabando, si quieres saludar a los cocinólogos y a las cocinólogas. A los cocinólogos un beso enorme y que tenéis al mejor. Tenéis al mejor. Que os va a explicar lo mejor. Son mis amigos, entonces solo hablan cosas bonitas de mí. Me doy una vuelta por el Venga, stand de ahora Antalya, vienes. os veo ahora. Estos sofás de la torre que son, como yo le digo, oversize. O sea, ¡oh, Fran! Termina todo el programa. Oye, me ha encantado la solución que han utilizado para terminar este lateral de la isla, dando este ambiente como de mueble de salón, iluminado en todos los estantes y mira hacia toda la parte de atrás del ambiente de Antalya. Esto me gusta mucho, pero ¿sabes lo que me gusta mucho también? Esta ola que han incorporado con el acabado madera. Mira. Mira qué bonito. Más que una ola es un tirador, no es un uñero de madera. Fíjate aquí. Oye, qué nivel de precisión para poder hacer esto. Espectacular. ¡Ey! Mira esto, mira. ¿Sabes qué pasa? Mira, todos los que nos dedicamos a diseñar cocinas, y porque nos lo pedís normalmente todos nuestros clientes, intentamos evitar todo este tipo de accesorios, herrajes, todo esto que cuando no los estás utilizando, eliminarlos de la vista, lo que se llama eliminar el ruido visual. Bueno, pues quédate con esta pieza de fin, que fíjate, se va levantando a su ritmo. Esto no es para darle como un cajón a abrirlo y cerrarlo todo el tiempo. Te propone un jardín interior en la parte superior, la campana con extracción debajo y diferentes accesorios para colocar a los lados, incluido el de la tablet. Una maravilla. Me he parado en el stand de Arrit porque me llamaba mucho la atención y Rodrigo me enseñaba esta isla, pero a mí me molan las islas con barra. Yo creo que a esta isla le falta algo. Que no, que esta gente de Arrit que piensa mucho. Mira, un bloque, 3 metros, ¿para qué? Para que queden todo puertas de 50 centímetros. ¿Cómo ocultar la barra, pero a la vez tenerla? Madre mía, pero ¿qué invento es este? Te lo enseño. Mira qué sencillo, ¿eh? Simplemente toco, esto abre, pliega y se pliegan sobre la puerta adyacente que queda detrás. Ya se empieza a descubrir un poco la barra, pero este mueble no es de mentira, ¿eh? Este mueble también viene armado con cajones interiores. Vuelvo a cerrar, vuelvo a apretar, vengo para aquí. O sea, dame un instante, quiero que mires lo ligero que va, fíjate. O sea, es espectacular
¿Cómo van estas puertas? Pero esto cómo va también. Es increíble. Un niño podría abrir esto perfectamente. Y ahora sí, como me gustan a mí las cocinas, con una barra en la parte de atrás, para que nos vaya suministrando un refresco y vamos viendo cómo se va haciendo la comida. Hey, si te ha gustado lo de la barra, quiero que veas la solución que utilizan también para este tipo de vitrinas. 90 centímetros de ancho, 2,30 con pata de alto, un perfil que en todo el perímetro puedo colocar la mano. Si fueran dos vitrinas podría abrirlas de esta forma, pero quédate con este movimiento y una vez más la suavidad de este herraje. Es impresionante, la verdad. Me encanta. Se pliega hacia un lado y me explicaban, Dani, todos los sistemas que ves ahí arriba son simplemente para guiar. El peso descansa en las bisagras. Como las bisagras están ocultas, apenas se ven. Lo cierro con un dedo, mira. Y para los que somos un poco brutos, no pasa nada porque frena a llegar al final. Y ahora te propongo algo. Siempre me estáis diciendo en el canal, Dani, pero es que las lavanderías son de las grandes casas. Es que si no tengo una mansión, yo no puedo tener una lavandería. Te propongo algo. 180 centímetros, 2,40 metros de alto, casi 70 centímetros de profundidad, dependiendo de la lavadora que elijas, porque lo podríamos meter en 65 centímetros. Oye, ¿te entra ahí una lavandería? Esto es un armario empotrado de la entrada de tu casa. Quédate con esto, mira. Abro para un lado y abro para el otro. Lo equipas por dentro como tú quieras, ¿eh? En este caso se ha dejado una zona para escobero, una zona para camisas y el detalle que me decían, Dani, una pieza larga para los trajes. Aquí dentro tienen una tabla de planchar de las que salen y se despliegan, que también me parece una cosa como muy divertida, y un accesorio que no solo vale para una lavandería. ¿Te das cuenta del mueble alto que hay encima del frigorífico, que nunca sabes lo que hay detrás? Mira este herraje, qué pasada. Para los muebles altos gira, vas viendo todo lo que tienes atrás, recoges el producto que necesitas, lo tienes, lo tengo. Venga, que cierro, porque una vez más, esto está hecho para brutos. No importa con qué fuerza le des, que queda cerrado. Oye, qué solución más buena los chicos de Arni. Me he venido al ambiente de Saitra. Tiene unas cosas preciosas. Si no te enseño esto, es que exploto, reviento. Mira esta isla según entras. ¿Te acuerdas? Hemos visto la riga en muchas ocasiones. Todas estas vetas que van de arriba abajo, todos estos cortes. Pero en este caso es como la mitad de un cilindro, semicilíndrica. Y hace curva. Esto es como un trabajo de carpintería máximo. La pata también es desarrollo de ellos. La tienen diferentes medidas. Me encanta. Y este doble revestimiento, madera en la parte de abajo, encimera en la parte de arriba. Muy bonito. Enhorabuena. Cuaderno de bitácora. Recuérdame venir todos los años que pueda a la Feria de Valencia a coger muchas ideas, porque es que si te dedicas al mundo de las cocinas, diseñador, decorador, todo lo que tenga que ver, aquí tienes siempre muchísima inspiración. Como esta zona de escritorio, que me parece pequeña pero muy bonita, lo puedes resolver entre dos columnas de tu casa. Y es que el gusto no está reñido ni con el producto ni con el presupuesto, porque mira con qué poco puedes hacer esta zona. Primer paso, súper importante, todo un enmarcado de arriba abajo. Delimita la zona, le da un color diferente y no nos olvidemos del tacto. Maravilloso. Seguimos con esta puerta ondulada en la parte de arriba. Se vienen dos trucazos, te cuento el primero. ¿Cómo lo abro si no tiene pulsador? Ay, Dios mío, muy sencillo. ¿Por qué no hacemos la puerta un poco más larga y tenemos una zona donde recogerla en la parte inferior y poder abrirla? Y luego, ¿qué ocurre? Cuando hacemos las modulaciones y le colocamos iluminación, claro, hacer toda una iluminación seguida de mueble a mueble es muy difícil, por lo tanto te van a quedar zonas con sombra. ¿Cómo se resuelve esto? Las cabezas piensan y llegan siempre a una solución. Te propongo un panel completo con una iluminación en la parte de abajo. ¿Como cuál? Como este, mira. Aquí la tienes. Dos puntos que quitas. El primero, los cortes de mueble a mueble. El segundo, que esta luz quede cortada en algún punto. Luz corrida adelante atrás. Estos acabados sea tan bonito. Y aquí tienes entre dos columnas de cualquier parte de tu casa, del salón o del pasillo de la entrada, este pequeño escritorio para recibir a tus invitados. Me encantó. ¿A quién no le gusta por la mañana arrancar con un cafetito? Tener tu cafetera siempre lista y preparada para ir a por un café, creo que es muy importante en la cocina, pero esto implica que se tenga que ver todo el tiempo. Oye, a ver qué te parece esta solución. Fíjate, dos puertas, armario cerrado, continuidad visual, pero ahora aprieto aquí y ¡chan! ¿Qué encuentro? Este módulo plegable que te descubre una zona. La puedes utilizar de cafetera, la puedes utilizar como un desayunador o la puedes utilizar simplemente como decoración. Y cuando te hartes, no la quieras ver o no esté todo lo colocada para que la vean tus clientes,
pulsas, el sistema inicia el mecanismo y tú simplemente lo acompañas y lo vuelves a dejar en su misma posición. Está pitando la lavadora. Dame un instante que creo que acaba de terminar el lavado. Un segundo, que voy a mirar cómo va la lavadora. Ah, no, que le queda un rato. Me da tiempo a explicarte esta puerta pivotante. Pensé que estaba terminando. Mira, cuando la cierras, 92 centímetros. Perfecto para hacer una agrupación en la zona de las torres. La abro con un dedo, con uno, mira. Ahí, la abro y me queda un decorativo de 20 centímetros y un paso aproximadamente de 70 centímetros, que para que te hagas la idea viene siendo el paso natural o normal de muchas puertas que tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, en el pasillo, para entrar en la habitación mismamente. Y al final simplemente empujo con el otro dedo, pivota y se cierra. Una puerta que viene al suelo, que no sabes si es un panel o qué es, y que te puede dar acceso a una lavandería, a una despensa o a cualquier otra parte de tu hogar. Y eso, aquí estoy. ¿Dónde iba a estar si no? En el stand de la AMC. ¿Qué es la AMC? La Asociación de Mobiliario de Cocinas. Y es que sé que muchos de los que nos veis podéis tener una pequeña fábrica de cocina. Si es así, te animo a que estés en la asociación. Yo estoy feliz porque estoy con mis comunes, porque Virginia, ¿sabes lo que hacemos? Hablamos mucho de lo que hablamos nosotros, cocinólogos, de cocinas, de fabricación, de máquinas de importación, de exportación. Así que os animo a todos, si vives en España, en la AMC, te espero allí. Continuamos el vídeo. Muchísimos expositores. Desde aquí, lo siento, no puedo enseñar todos, es prácticamente imposible, pero lo que sí que puedo decir es gracias a todos los que hacéis posible esta feria. Gracias por apoyar el sector. ¡Ay, cuidado, Fran! Perdón. Gracias a todos los que apoyáis este sector. Gracias porque aquí hay un trabajo para solo 4 días. Solo 4 días montar todo esto. Esto es increíble. Así que yo he querido poner mi granito de arena viniendo hasta aquí, estando aquí todos los días, apoyando esta feria, porque es la feria de mi sector, es de lo que yo vivo y si no, no sería el auténtico cocinólogo. Así que espero que este programa especial te haya gustado. Perdona a todo el mundo que hemos tenido que sacar del stand para grabar. Para mí ha sido un placer estar aquí todos estos días, conocer a muchos cocinólogos y cocinólogas en primera persona y disfrutar de lo que de verdad me carga, que es mi trabajo, y es mi ilusión, y es mi vida. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Ay, mi fregadero, chiquitito! ¡Oh, mi chiqui! ¿Cuánto ha trabajado él? Fran, mira, uno de los premios que entregamos el otro día de Biese. Pues son bonitos, ¿eh? A ver cuándo lo hacen eléctrico. Estos de fin. Sí, perdón, con permiso. Con permiso. Sí. Sí, perdón, con permiso. Con permiso, perdón, con permiso. Perdón. Sí, con permiso.